Les enviamos un saludo cordial y un abrazo fraternal. Les traemos las últimas noticias. La resolución emitida por el Parlamento Europeo, pidiendo la liberación de Áñez, trajo como respuesta el repudio generalizado dentro de la ciudadanía boliviana. En ese contexto, el pasado 1 de mayo se realizó un conversatorio internacional sobre el tema nacionalización e intervencionismo. En el conversatorio, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respondió duramente a la resolución de la Unión Europea. Sus palabras pueden resumirse en: el cinismo e hipocresía de la Unión Europea es grande. Escuchemos sus declaraciones. Esta emergencia de fuerzas políticas, ideológicas, neofascistas que están poniendo en riesgo y en peligro, ¿no es cierto?, la democracia. Hoy día la democracia está bajo fuego y uno de los grandes adversarios ideológicos, políticos de la democracia son estas fuerzas ultraconservadoras, neofascistas, supremacistas, blancas, que creen que están iluminados en realidad para gobernar a las sociedades que no necesariamente comparten sus posiciones políticas e ideológicas. Yo creo que a este posicionamiento antiimperial, a este posicionamiento anticapitalista y anticolonial, tenemos que agregar una formulación antifascista. Yo creo que el fascismo está empezando a despegar, desafortunadamente, en aquellos lugares en los que se creía que la democracia era más o menos como el patrimonio de esas grandes sociedades modernas, como son los países europeos o como Estados Unidos, con un efecto de contagio hacia nuestros países en América Latina. Un cuestionamiento explícito a la arrogancia, a la prepotencia de las fuerzas ultraconservadoras del Parlamento Europeo que desprecian la institucionalidad democrática en Bolivia, que desconocen, ¿no es cierto?, la construcción democrática de nuestros pueblos, que se pasan por el forro prácticamente el derecho internacional público, las convenciones, el respeto a la política interna, el respeto a la soberanía. Hay que condenar de manera categórica estas expresiones del Parlamento Europeo, que desde mi punto de vista es una actitud política que les está permitiendo retornar a la época de las cavernas. Estas fuerzas políticas ultraconservadoras se creen con el derecho, ¿no es cierto?, de disciplinar a nuestros pueblos, de neocolonizarlos, de obligarlos a asumir conductas caprichosas, ¿no es cierto?, porque simplemente se creen superiores a nosotros. Y por eso esta segunda reflexión. Una tercera reflexión, queridos compañeros, es importantísimo, por supuesto, vamos a trabajar con toda la energía que sea posible para seguir desmantelando, para seguir desvertebrando esta acumulación golpista que no solamente hay en Bolivia, sino en América Latina. Yo creo que estamos enfrentando a un nuevo ciclo de golpes en América Latina, con nuevas tecnologías, con nuevos actores, con nuevas narrativas. Yo simplemente yo quiero poner también en el tapete de la discusión este papel nefasto, este papel de verdad impresentable de la OEA, ¿no es cierto?, en procura de desmantelar nuestros procesos políticos soberanos en América Latina. La OEA, junto al Comando Sur, junto a gobiernos de ultraderecha en América Latina, junto a fuerzas políticas de ultraderecha en América Latina, lo que pretenden es seguir bajo la égida
de las directivas de los Estados Unidos para poner límite a estos proyectos de emancipación, de liberación de nuestros pueblos. Y estas oligarquías nacionales, locales, rancias, racistas, antidemocráticas, antinacionales, nuevamente se ponen al servicio de manera funcional del capital financiero transnacional que quiere arrebatarle a nuestros países, a nuestras naciones, nuestros recursos naturales, en el caso de Bolivia, el litio, el gas, el hierro, el agua, los bosques, los minerales estratégicos que posee nuestro país. Tenemos que pasar a la contraofensiva política e ideológica para frenar estas aventuras temerarias que se elaboran en los laboratorios políticos, obviamente, entre Estados Unidos y Europa. Nunca antes habíamos visto este grado de agresión articulada, tercerizada, entre Estados Unidos, la Unión Europea, que utilizan al Parlamento Europeo, que utilizan a la OEA, que utilizan al Grupo de Lima para agredir la soberanía de nuestros países, para agredir a nuestras democracias. Fíjense lo que ha pasado. La Unión Europea no dice nada, el Parlamento Europeo no se pronuncia sobre los asesinatos selectivos de todos los días, ¿no es cierto?, en Colombia. No se pronuncia sobre el fracaso de la estrategia norteamericana de lucha contra las drogas en América Latina y en el mundo. No se pronuncia sobre las violaciones dramáticas contra los jóvenes universitarios y la población civil en Chile frente a la brutalidad policial. No se pronuncia frente a las muertes, a las desapariciones, a la tortura que sufren los hermanos ecuatorianos frente a la crisis económica. ¿Dónde está el Parlamento Europeo? ¿Dónde están los demócratas europeos? ¿Cuáles son los estándares democráticos que tienen estas instituciones o estas entidades que nuevamente están retomando prácticamente este complejo de superioridad sobre nuestros países, sobre nuestra sociedad? ¿Quiénes se creen los parlamentarios de derecha, de ultraderecha, los fascistoides europeos para dictarnos a nosotros lecciones de democracia, de justicia, de igualdad, de independencia de poderes? Si son, lo primero que tendrían que hacer es, en lugar de fijarse la paja que tenemos en el ojo, deberían fijarse la viga que tienen en los ojos. ¿Por qué no utilizan esos mismos estándares para tomar el examen en la democracia en Polonia, país miembro de la Unión Europea? ¿Por qué no hacen lo mismo en Hungría? ¿Por qué no se pronuncian frente a la violación de los chalecos amarillos en Francia? ¿Por qué no se pronuncian sobre la brutalidad policial y la complicidad sobre la muerte de miles y miles de inmigrantes del norte de África hacia los países europeos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por casa? Vamos a trasladar los problemas de la casa a los problemas de la política interna de los países que se creen que tenemos que seguir siendo colonizados, compañeros y compañeras. Yo creo que aquí tenemos que manifestarnos de la manera más explícita contra esta doble moral, contra esta conducta antidemocrática que nuevamente pretende o pretenden hacer creer a sus electores que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a retornar a la época de la colonia. Y eso creen que están absolutamente equivocados, porque nosotros somos pueblos soberanos, nosotros perseguimos nuestra independencia, perseguimos la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos y perseguimos los sueños de emancipación que no tienen nada que ver con la violencia que utiliza la Unión Europea a través de la OTAN para intervenir países en Medio Oriente, en el Asia, en el África. Nosotros no tenemos ninguna vocación, los pueblos de América Latina, para ejercer violencia sobre otros pueblos. Nosotros respetamos a los otros pueblos más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas y queremos que también nos respeten. No vamos a permitir ningún ejercicio extraterritorial de autoridad
supremacista europea o norteamericana que vengan a dictar lecciones de democracia. Ojalá se termine de una buena vez, ¿no es cierto?, esta pantomima democrática de los Estados Unidos para dar lecciones de democracia y de defensa de los derechos humanos a los pueblos del mundo. Primero resuelva Estados Unidos sus problemas de guerra civil. Primero resuelvan sus problemas de violencia contra los afrodescendientes. Resuelvan sus problemas de inequidad y de injusticia y de violencia policial. Resuelvan sus problemas de las masacres cotidianas que se producen todos los días en las calles de los Estados Unidos. Que resuelvan sus problemas frente a los migrantes. Que resuelvan sus problemas internos en lugar de pretender hacerse cargo de nuestros problemas que nosotros lo vamos a resolver. El general Torrijos decía que los pueblos de América Latina tienen su propia aspirina para resolver sus dolores de cabeza. No necesitamos aspirinas de ninguna potencia extranjera. Nosotros vamos a resolver a nuestra manera, utilizando nuestros valores, nuestra identidad, nuestras costumbres para resolver nuestros problemas fundamentales. El tiempo de la colonia se terminó, señores. El tiempo del colonialismo se terminó, señores, pues soberanos y dignos. Se terminó el tiempo, queridos compañeros, de la dominación imperial supremacista que creen que se va a repetir como en el siglo XIV, XV o XVI. A nosotros no nos van a tratar como se trataba a los indígenas del siglo XIV, como indios sin alma. Tenemos el espíritu de la rebelión, de la emancipación y fundamentalmente de la independencia y de la unidad de nuestros pueblos. Nuestras almas están cargadas de libertad, de ansias de unidad, de ansias de armonía y de hermandad. Nosotros no tenemos guerras mundiales, nosotros no tenemos complejos industriales militares, nosotros no tenemos bombas atómicas, no tenemos arsenales nucleares. Nosotros tenemos una vocación de paz, de democracia, de unidad y de respeto con todos los pueblos del mundo. Este es el mensaje que tenemos que dar a estas fuerzas políticas que tengo la impresión que tienen una vocación de retornar a la época de las cavernas. Y ojalá replanteen su posición respecto a Bolivia y dejen de conspirar contra la democracia en el Perú, que dejen de conspirar contra la democracia en el Ecuador, contra la democratización del pueblo chileno, dejen de conspirar contra nuestros pueblos. Es lo único que les pedimos en aras del respeto y fundamentalmente de esto que ustedes dicen, ¿no es cierto?, de la Declaración de los Derechos Humanos, del respeto a los derechos humanos en favor de todos los pueblos del mundo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.